Hola, buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial. En este caso tenemos la parte de validación de documentos de XML. Esta sí que es una de las patas gruesas, por no decir la más gruesa que tenemos en XML. Va a ser largo este tutorial, así que aquí mi compromiso va a ser poneros capitulitos en el vídeo, porque más o menos tenemos una estructura de 3 bloques gordos, así que por lo menos esos 3 capítulos los vais a tener. Y nada, pues empezamos. Bueno, básicamente un esquema en XML es un documento independiente, es un archivo .xsd, no es un archivo .xml, que describe la estructura de un documento XML. ¿Vale? Ya tienes que tener siempre en la cabeza que ya tenemos dos archivos, un documento .xml y un archivo .xsd que va a describir básicamente todo lo que se puede y no se puede poner en ese documento .xml. Digamos que el esquema son unas normas de qué puedes poner en el XML y qué no. Obviamente si quieres validarlo, que es el siguiente concepto. Hasta ahora teníamos el concepto de documento XML bien formado, que era cuando estaba bien escrito. A partir de ahora, si además de estar bien formado, que siempre es el requisito inicial, si no está bien formado, no continuamos, no podemos seguir. Si está bien formado y además tenemos un archivo .xsd, un esquema que describe esa estructura y el XML la cumple, aparte de bien formado, será válido. ¿Vale? Y así que ya tenemos el doble check. Acordaros en el XML Copy Editor, el check azul y el check verde, pues si se cumplen estas dos cosas, lo conseguimos tener el XML válido. ¿Vale? Y la importancia de los esquemas en XML radica en que la principal baza del XML cuando fue concebido fue que era un lenguaje extensible, ¿vale? Eso que comentamos, que se puede compartir, tiene todo cosas personalizadas. ¿Qué pasa? Que esa extensión necesita maneras de control. Entonces necesitas una manera de, oye, he creado esta manera de organizar los datos, pero no la estropees. Si alguien te pasa un XML que almacene datos de una cierta manera, necesitas tener un mecanismo para evitar que esa manera pierda fuelle o se rompa completamente, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, el esquema es una manera de decir, oye, tengo esta manera de almacenar los datos, cumple estas instrucciones, ¿vale? Tienes que respetarlas, esto tiene que seguir siendo válido. Tú puedes modificar todo lo que quieras, pero te lo tiene que permitir las instrucciones que te estoy aportando, que es el esquema. ¿Vale? Y a la hora de usar los dialectos de XML, pues todos tienen sus propias reglas de validación, con lo cual lo que estás haciendo es crear lenguajes con sus reglas. ¿Vale? Entonces esa es la importancia de los esquemas, es la manera de universalizar el XML, ¿vale? Establecer estándares. Y un poco para acabar esta introducción, me gustaría comentar que antes de los esquemas estaban las DTDs, que siempre se estudiaron históricamente en este módulo de lenguajes de marcas. Lo que pasa que ahora, como han metido más cosas, pues yo creo que hay que dejarlos ya en el cajón, aunque de manera oficial siguen estando en el temario. Entonces, bueno, los comento un poco de pasada. Las DTDs es una cosa bastante análoga a los esquemas. De hecho, los anteriores a los esquemas fueron las DTDs. Lo que pasa es que siguen funcionando, siguen siendo compatibles, ¿vale? Pero la idea es la misma, ¿vale? Es una manera de validar y de universalizar, ¿no? Procurar conseguir estándares con XML. De todas maneras, eso nada, que os suene, que existía, porque se ve mucho en tutoriales, se ven muchos ejercicios de TDs. Nosotros vamos a centrarnos en los esquemas, que es lo más moderno, dentro de que tampoco ya es excesivamente moderno. Y ya a partir de ahora, quedaros con el esquema que tenéis ahí delante, que es, vamos a trabajar siempre con un fichero .xml, como los que hemos usado hasta ahora, bien formado, por supuesto, eso siempre, y después vamos a tener otro fichero con extensión .xsd que va a ser el esquema, ¿vale? Entonces, a la hora de validar, esto es muy importante, a la hora de validar, siempre tenéis que tener esta asociación
presente en la cabeza. ¿Vale? No tiene sentido, que pasa mucho, sobre todo al principio, intentar validar un XML por sí mismo. Pues, oye, que este fichero no está mal, lo típico, te confundes de check, este fichero no me valida. Oye, no te valida porque no le estás diciendo con qué lo tiene que validar. Al final no tiene sentido la definición de validación si no tienes algo con lo que validar, ¿vale? Unas instrucciones que seguir. Si no aportas las instrucciones, nunca lo vas a poder validar. Entonces, fichero XML, ¿cumple lo que dice ese fichero XSD? Sí, es válido. ¿No lo cumple? No es válido con respecto a ese fichero XSD. Nadie te quita de que sea válido con respecto a otros ficheros .xsd que puedas tener, pero con respecto a ese que has probado no resulta válido porque no cumple las instrucciones que le has dado. ¿Vale? Entonces siempre fichero XML, fichero.xsd, fin. Y bueno, la herramienta validadora, que en este caso nosotros tenemos el XML Copy Editor. Bueno, pues el primer bloque que tenemos en esta presentación es la referencia a los esquemas, es decir, cómo hacemos que un fichero .xml referencie a un fichero .xsd con el que se va a validar. ¿Vale? Es una cosa que tenemos que hacer nosotros. Sí que es verdad que el XML Copy Editor tiene herramientas para ayudarnos a establecer esas referencias y para hacerlo más fácil para nosotros, ¿vale? Que no tengamos que escribirlo todo a mano. Eso ya lo veremos tranquilamente en el vídeo de los ejercicios y tips en XML Copy Editor que os pongo siempre después. ¿Vale? De momento vamos a ver la teoría pura y dura de cómo referenciar los ficheros .xsd dentro de nuestros ficheros .xml y tiene bastantes, tiene algún que otro intríngulis. ¿Vale? No es tan sencillo como nos gustaría a todos que fuera. Bueno, ¿por qué os digo que es un poco más liosillo de lo que nos gustaría? Pues porque tenemos que tener en cuenta si los archivos XML que estamos intentando validar, intentando asociar, en este caso intentando poner una referencia a un archivo .xsd, tienen o no tienen espacios de nombres. ¿Vale? Es más sencillo si no tienen, que es lo que tenemos aquí delante. Si tienen, es un pelín más enrevesado. ¿Vale? De todas maneras, en cualquier caso, sí que hay que entender muy bien los principios básicos de espacio de nombres para entender lo que tenéis ahí delante. ¿Vale? Entonces, a grosso modo, no tenemos espacios de nombres involucrados en nuestro .xml propios. ¿Vale? No los tenemos, hay que usar esta manera. Si os fijáis, lo primero que tenemos aquí en el documento raíz es una declaración de un espacio de nombres, ¿vale? Pero no es un espacio de nombres de los nuestros. Este espacio de nombres es el que se utiliza para referenciar archivos de esquemas, ¿vale? Mejor dicho, es el que se utiliza para poder utilizar atributos que nos van a servir para referenciar. Es decir, declaramos este espacio de nombres con este prefijo y lo único que nos vale, lo único que nos interesa por otra parte, es poder utilizar este atributo de aquí. ¿Vale? Que está definido en este espacio de nombres. Por eso utilizamos este espacio, definimos este espacio de nombres para poder utilizar este atributo. Este atributo, aunque parezca un batiburrillo interesante, si lo descifráis tranquilamente, tiene sentido. No namespace, es decir, que no existe espacio de nombres, esquema location, ¿vale? Dirección del esquema. Este es el que usamos cuando no tenemos que preocuparnos por espacios de nombres personalizados dentro de este documento XML. Y este es simplemente el nombre o la dirección. Puedes poner el path entero, pero bueno, si lo tenéis en la misma carpeta, que es siempre mi consejo para trabajar en local sin tonterías, si lo ponéis en la misma carpeta que vuestro archivo .xml, solo os hace falta poner el nombre, ¿vale? Del archivo .xsd. Y ya está. Bueno, esto es un poquitín lo que os he explicado de viva voz anteriormente. Nada, cosillas. Sí, el prefijo XSI, que lo vais a ver casi siempre, aunque no es obligatorio, y en realidad podéis usar el prefijo que os diera la gana. Es verdad que por convención se usa el XSI y así lo vais a ver la mayoría de las veces. Si no os importa mucho, podéis dejarlo y así es una cosa menos de la que os tenéis que preocupar. Nada, y el resto es una descripción. Ya visteis que el archivo .xml no tenía más historia, ¿vale? Entonces vamos a lo importante, que es qué pinta tiene el archivo .xsd al que estoy referenciando. ¿Vale? Pues se ve así.
Es verdad, aquí hay partes buenas y partes malas. Siempre me gusta mucho empezar así, porque la parte mala es que al principio parecen muy complicados. Es verdad que esto es relativamente difícil de explicar, es decir, sencillo, ¿no? Porque no sabes nunca muy bien por dónde empezar. Eso es un esquema entero, funcional, ¿vale? Que describe el documento anterior sin, digamos, sin ningún extra, casi ningún extra, como muy básico, simplemente define la estructura de un documento que cumple esas características, que tenga un elemento que se llama marcadores, un elemento que se llama página y elementos que se llaman nombre, descripción y URL. No os preocupéis, esta presentación trata sobre explicar esto paso por paso. Aquí simplemente estamos centrándonos todavía en la referencia al esquema, ¿vale? Y cómo construirlo desde cero. Entonces no os preocupéis si de momento suena chino. Os prometo que luego no es para tanto, ¿vale? Que con dos o tres que hagas con un mínimo de comprensión ya vais a ver que son todos iguales, se hacen todos como churros, es como seguir una receta, ¿vale? Pero sí que entiendo que la primera vez que ves esto parece física nuclear, ¿vale? No os preocupéis, más fácil de lo que parece. De aquí de momento, quedaros con que vais viendo que, oye, mira, pues aquí pone marcadores, aquí página, vais intuyendo que estos son los nombres de esos elementos que están en el XML y que todo el esquema viene dado por este espacio de nombres. ¿Vale? Si os fijáis, se declara este espacio de nombres con prefijo XS, otra vez por convención, lo podéis poner lo que queráis, pero es verdad que esto sí que es, como se ve tanta la XS, estás como muy acostumbrado y todo lo que no sea eso te va a resultar raro, ¿vale? Pues este namespace declarado con el prefijo XS es los que no nos permite utilizar todos los elementos que veis que tengan el prefijo XS. Todos estos son elementos definidos por este espacio de nombres. Y aquí viene una parte que tenemos que empezar a pensar que es más parecido a lo que vamos a hacer luego con HTML, que todos estos elementos son predefinidos, ya existen. No tenemos que inventarlos nosotros, no podemos poner lo que queramos, sino tenemos que aprenderlos y saber para qué vale cada uno, ¿vale? Pero complex type siempre va a ser complex type, es una manera de declarar elementos complejos. Pues tenemos que saber que ese elemento en el espacio de nombres de namespace se llama complex type, ¿vale? De nuevo, no os preocupéis porque parecen muchas cosas, pero en realidad son 5 o 6, ¿vale? No, todo se repite mucho, todo muy repetitivo, pero es así. Esto es un esquema, ¿vale? Este es el archivo .xsd, en concreto el marcador es .xsd, y este es el espacio de nombres que define el lenguaje de los esquemas. Y punto, ¿vale? Esto es de momento con lo que os tenéis que quedar. Entonces, a riesgo de parecer repetitivo, si el primer fichero .xml que vimos cumple las reglas que están descritas en el fichero XSD que acabamos de ver, sería un archivo válido con respecto a ese XSD, ¿vale? Siempre en asociación. Y nada, es un poco lo mismo, lo de los prefijos os comenté, nada. Creo que esto está todo dicho de viva voz, pero bueno, en las diapositivas pues hay que explicarlo todo un poco mejor. Ahora vamos con una vuelta de tuerca más. ¿Qué pasa cuando nuestro archivo .xml sí que tiene espacios de nombres asociados propios? Vale, aquí, por cierto, no lo dije, me gusta decir estas cosas. Estos ejemplos están puestos en el código de los ejemplos que estoy usando son de un tutorial que está muy bien, está muy completo, que está en abrirlayave.com, lo tenéis puesto en la bibliografía y de ahí he sacado estos ejemplos, ¿vale? Ahí está todo bastante más explicado, más amplio, entonces ahí si queréis echarle un vistazo, sin problemas, ahí lo tenéis en la bibliografía los enlaces. Vale, entonces, ¿qué tenemos aquí? La otra forma de referenciar esquemas. En vez de utilizar el anterior atributo, la idea es la misma, ¿vale? Si os fijáis, la idea es la misma, esto es la misma, ¿vale? Es el espacio de nombres de las referencias. Ojo con el error, que esto no lo comenté, pero es muy mítico. Con el XML Copy Editor, si dejáis que os ayude y os ponga las referencias él, no pasa, pero si las hacéis a mano, fijaros que, perdón por el baile, fijaros en la esquema instance en los archivos .xml,
pero comparádala con este. Veis que es exactamente igual, pero en vez de acabar con guión instance, acaba con XML esquema, ¿vale? Es lo mismo, pero uno acaba en instance y otro no. Entonces, si los intercambiáis, no funciona el rollo. Si ponéis uno donde no es, no funciona nada. Entonces hay siempre tener cuidado, que es un error bastante común y ese es fastidiado de... Es de los fastidiados de encontrar, porque al final no te funciona nada y es como anda, se parece pero no es igual. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, la idea es la misma, que me voy por las ramas. La idea es la misma. Declaramos el espacio de nombres de las instancias, es decir, de las maneras de referenciar a un archivo .xsd. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos declarado este espacio de nombres personalizado. Le hemos puesto el prefijo mar, ¿vale? Pero tenemos este espacio de nombres que es nuestro, personalizado. Entonces, el archivo .xsd tiene que tener en cuenta que este es el espacio de nombres que tenemos. Tiene que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, el atributo de referencia cambia ligeramente. Aparte de que no se llama noNameSpace schema location, porque como si lleva namespace, simplemente se llama schema location, ¿vale? Pero a este atributo lo que le pasamos es un par de valores. Primero, el espacio de nombres que nos interesa, es decir, este, ¿vale? Y el segundo, el nombre del archivo .xsd, ¿vale? Es una manera de decirle, oye, vas a validar con este archivo .xsd y además este archivo tiene que tener en cuenta este espacio de nombres, ¿vale? Que es el que se usa en este documento, ¿vale? Hasta ahí, más o menos, ¿no? Tenemos en cuenta el espacio de nombres que estamos utilizando y se lo mandamos como parte de los valores al atributo schema location. Espacio de nombres que utilizamos, nombre del archivo .xsd. Bueno, pues esta es la pinta que tiene el marcador s2.xsd. Y ahí fijáis que tenemos cambios importantes, ¿vale? Que os dije que lo hace un pelín más lioso. Pero al final, si se entiende, no es para tanto. Tenemos el obligatorio, que es el target namespace, ¿vale? Que coincide con el espacio de nombres que hemos declarado en el documento.xml y que significa que todo elemento que vayamos a definir en este esquema va a pertenecer al espacio de nombres que le indiquemos siempre y cuando su atributo form, ¿vale? El element form es qualified. Qualified significa básicamente que tiene que pertenecer al espacio de nombres que le estamos dando. Y el element form default que tenemos aquí declarado como qualified significa que por defecto todos los elementos del esquema tienen que estar qualified, es decir, que todos los elementos tengan que pertenecer al espacio de nombres. Entonces, el resumen. Tenemos un target namespace al que todos los elementos que declaremos en este esquema tienen que pertenecer, ¿vale? Y tenemos el element from default, que es que por defecto todos los elementos tienen que pertenecer al target namespace, ¿vale? Ya está. En la práctica, ¿qué quiere decir eso? Que los elementos, marcadores, página, nombre, descripción y URL, según tenemos esto puesto, tienen que pertenecer a este espacio de nombres. Si en el XML quitamos aquí cualquier prefijo, por ejemplo, en este elemento nombre, quitamos el prefijo mar, es decir, quitamos que este elemento nombre pertenezca al espacio de nombres definido aquí, no validaría, porque diría, hey, el elemento nombre, al ser un elemento qualified, tiene que pertenecer al espacio de nombres de aquí, ¿vale? Ese sería el juego, permitir o no permitir que un elemento pertenezca a un espacio de nombres. Dentro de que se puede complicar más, porque esto lo puedes poner unqualified y luego puedes cambiar individualmente cada elemento con el atributo form, puedes decirle qualified, unqualified a cada uno de ellos. Esta es la manera más sencilla de ver el proceso con espacios de nombres. ¿Vale? Según está este ejemplo, tienes que un archivo .xml en el que todos los elementos tienen que pertenecer a tu espacio de nombres. Y dentro de lo complicado es una de las cosas normales que te puedes encontrar. ¿Vale? Si declaras un espacio de nombres, lo lógico es que todos los elementos pertenezcan a ese espacio de nombres. Si ya quieres empezar a mezclar espacios de nombres, ya se complica un poco más la cosa, pero lo más normal es lo otro. ¿Vale? A ver, esto como en todo,
Con la teoría solo puedes llegar a entender algo. Yo, por lo menos en mi caso, nunca entiendes de verdad todo hasta que no empiezas a teclear y a hacer tus ejercicios y a empezar a hacer las pruebas de, oye, y si quito esto para aquí, pongo esto para aquí, y me da error, no me da error, ¿por qué no me da error? ¿Por qué me da error? Entonces, al final, esto al final siempre requiere práctica. Me vuelvo a comprometer en que habrá un vídeo exclusivo de ejercicios con estas casuísticas, de quito, damos esto, a ver qué pasa, veis cómo da error, veis cómo no, pero esto al final como más os va a valer si lo hacéis vosotros. Pero bueno, esto es no... Creo que esto es Vox Populi. Vamos, al final la práctica y el interés personal es lo que más os va a dar el aprendizaje, ¿vale? Entonces, bueno, hay un par de cosillas para acabar de entender del todo lo del Element Form, del Qualified y el Unqualified, porque actúan distinto dependiendo si el elemento que tienes en el esquema es global o es local. ¿Vale? Los esquemas, en los archivos .xsd, aquí tenemos dos tipos de elementos que podemos declarar, los elementos globales y los elementos locales. ¿Vale? Es más fácil de lo que parece, pero es verdad que como tenemos mucha libertad, como vamos a ver luego a la hora de estructurarlo y a construir los XSD, podemos hacer las cosas de varias maneras distintas, entonces depende un poco de lo que queramos, podemos usar una u otra, ¿vale? Pero básicamente un elemento global en un esquema es un elemento que es hijo directamente de raíz, de su raíz, digamos, de la raíz del esquema. Y la pregunta es, ¿cuál es la raíz de este esquema? Acordaros, un archivo .xsd no deja de ser XML, ¿vale? Que es un dialecto del XML, pero es XML. Entonces, todas las reglas que habéis aprendido se aplican aquí. Entonces, ¿cuál es la raíz de este archivo? Esta, ¿vale? Entonces, todos los elementos que sean hijos directos de esquema son elementos globales. ¿Por qué se denominan globales? Porque podrían ir en cualquier orden, en cualquier sitio del archivo .xsd. ¿Cuántos elementos globales tenemos aquí? Uno. Este. Este elemento que define al marcadores, ¿vale? Que casualmente es la raíz de nuestro archivo .xml, es el único elemento global. Pensar como regla que la raíz que tienes en tu .xml siempre va a ser un elemento global en el archivo .xsd. Siempre, ¿vale? El resto pueden serlo o pueden no serlo, pero la raíz siempre lo va a ser. En este caso, de hecho, es el único elemento global que tenemos, ¿vale? ¿Cuál es la, ¿Cuál es la diferencia? Que los elementos globales, ¿vale? Siempre tienen que ser qualified. Siempre tienen que siempre les tiene que afectar, siempre tienen que pertenecer, digamos, al espacio de nombres, ¿vale? Es la diferencia principal. Y el resto de los elementos, los que no son globales, son los elementos locales, ¿vale? Es la diferencia que hay. Como con los elementos locales tienes ese margen de decidir si van a ser qualified o van a ser unqualified, puedes jugar tanto con el element form default como con el atributo form individualmente en cada elemento. ¿Vale? El element form default, si no pones qualified como antes, por defecto va a ser unqualified, ¿vale? También lo puedes escribir. A mí me gusta escribirlo, si como lo veo como más inmediato y no tengo que depender de acordarme de que por defecto sea exactamente eso, ¿vale? En cualquier caso, si ponéis element for default unqualified, significa que los elementos locales por defecto no van a ser qualified, o sea, no van a tener que pertenecer al espacio de nombres, ¿vale? Después, si quieres que un elemento local concreto pertenezca tenga la categoría de qualified, lo añades manualmente con el atributo form, tal que así, ¿vale? Form igual qualified y funcionaría perfectamente, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el ejemplo anterior, simplemente cambiando el element form default, lo hemos puesto a unqualified, ¿vale? Y hemos retocado el XML para que sea válido con respecto a este esquema. Acordaros entonces, la diferencia principal de poner unqualified es que todos los elementos locales, por defecto, si no les cambiamos nosotros manualmente el atributo form, van a ser unqualified. Es decir, no tienen que pertenecer al espacio de nombres para ser válidos. ¿Vale? Acordaros, esto simplemente es las reglas. La regla es que el elemento página, el elemento nombre o los elementos página, los elementos nombre, los elementos descripción y los elementos URL no tienen que pertenecer a este espacio de nombres. ¿Quién sí tiene que pertenecer al espacio de nombres? El elemento marcadores. ¿Por qué? Porque es un elemento global. Es hijo directo de esquema, que es la raíz. Entonces, este siempre va a ser qualified.
resultado en el XML para que valide, quitar los prefijos de todos los elementos, salvo de marcadores, que es el único que tiene que tener el prefijo mar, porque es el único que tiene que pertenecer a este espacio de nombres. El resto, no. Cualquier otra combinación que intentéis os daría error, no validaría. Si aquí volvéis a poner el prefijo mar en cualquiera de todos estos elementos, no validaría. Si quitáis el prefijo mar de marcadores, tampoco validaría. Ok, más cosillas. Bueno, pues ahora vamos con el segundo gran apartado de esta presentación, que son los bloques para la construcción de los esquemas, que muy a grosso modo es la manera que tenemos de especificar en un esquema qué elementos pueden aparecer en un archivo .xml, definir esos elementos y cómo son esos elementos. Dependiendo del contenido que tengan, pueden ser de unas maneras u otras. Los primeros que vamos a ver, los más sencillos por definición, son los elementos simples. ¿Qué es un elemento simple? Es aquel que solo tiene contenido. Ahí pongo contenido de texto, lo pongo entre paréntesis caracteres porque puede ser un contenido numérico. Simplemente es el contenido, es decir, lo que aparece entre la etiqueta de inicio y la etiqueta de fin. ¿Qué es lo que no puede tener un elemento para ser considerado simple? Ni otros elementos dentro, ni atributos. ¿Vale? Simplemente solo el contenido. También es verdad que cuando decimos solo texto, de momento no hay que pensar en qué es lo que se puede luego ajustar ahí. Es decir, puedo poner texto, puedo poner números, puedo poner booleanos, puedo poner fechas. Esto lo vamos a ver más a fondo en el último apartado de esta presentación, que son las restricciones, que es qué contenido puede llevar un elemento. En esta parte, en la construcción inicial del esquema, vamos a simplemente decir, oye, este archivo .xml lleva estos elementos y estos elementos tienen esta estructura, que es, pues este lleva un atributo, este lleva otros elementos dentro y este solo lleva contenido. ¿Vale? La parte de ajustar qué contenido pueden llevar la vemos en el apartado de las restricciones. ¿Vale? De momento solo es, digamos, la estructura general de un elemento y qué es lo que contiene. Entonces, para definir un elemento simple en un archivo .xsd usamos este formato. Esto es muy, yo en mi cabeza es muy como bloques de Lego. Al final es saber qué tienes, qué estás intentando definir, en este caso un elemento simple, pues vale, ¿cómo se definía un elemento simple? Coges el bloque de Lego que sería esto y lo pondrías donde tienes que ponerlo, ¿vale? Pero al final todos los elementos simples se hacen así, ¿vale? Por eso siempre, oye, este al final os lo aprendéis de memoria, pero los complejos, oye, este es un complejo que tal, no sé qué, como vamos después, vale, es este bloque, pum, lo coges, lo pones, le cambias tus datos y siempre es igual, es muy mecánico. Y ya veis que aquí tampoco tiene gran misterio, definimos el nombre del elemento, ¿vale? Con name, igual el nombre que nos interese, que tenga nuestro elemento, y luego el type, ¿vale? Aquí es una manera de ya poder hacer una especie de restricción automática que sí que podemos utilizar los tipos de datos predefinidos por los esquemas. Aquí tenemos algunos de los más comunes. También es verdad que podemos hacer tipos de datos propios, se puede liar un poco más, pero bueno, de momento pensar que tenemos el XSString, que es el genérico para cadenas de texto. Tenemos numéricos, el decimal y el integer sirven para numéricos, el booleano, fechas y horas. ¿Vale? Son algunos de los ejemplos de tipos de datos predefinidos en los esquemas que podemos utilizar. Y aquí tenéis un ejemplo de 3 elementos simples en XML. Acordaros, elemento simple, no tiene ni atributos ni otros elementos, solo tiene contenido. ¿Vale? Pues tenemos este elemento lastName, este elemento age, este elemento dateborn, ¿vale? Y tenemos las definiciones de estos 3 elementos en un archivo .xsd. ¿Vale? ¿Veis? Nombre coincide con el nombre del elemento en el XML y luego el tipo, ¿vale? El primero es un XSString, el segundo es un XSInteger, ¿vale? Números enteros, y el tercero
es un XSDate de fecha, ¿vale? Este, por ejemplo, lo más novedoso que tenéis aquí es que este es el formato de fecha que se puede validar utilizando este tipo de datos. Otro que no, si no fuera este formato, si pusierais al revés la fecha, por ejemplo, el 27 del 3 del 70 en vez de al revés, no sería válido porque el XSDate solo validaría este formato de fecha, ¿vale? Las reglas de juego y cómo tendría que ser para que se aceptaran. Por ejemplo, en un XSString puedes poner cualquier cosa que validaría. Al final es una cadena caracteres alfanuméricos. Un entero tendría que ser un número entero. Si ponéis un 36,5 con decimales, no validaría. Diría, oye, este número tiene que ser entero. Y este tipo, el XSDate, tiene que tener este formato para que esa fecha lo valide. ¿Veis? Al final el concepto es, por aquí pongo las reglas del juego y si quiero que las cumplan, pues valida. O sea, si las cumple, valida. Si no las cumple, no valida. ¿Vale? Y así siempre. Tenemos un par de cosillas, así más que puedo pasar un poco más rápido. Tenemos el default, que es que por defecto, si no se especifica, se pone este valor. Y tenemos el fixed, ¿vale? Que es que solo puede tener ese valor. ¿Vale? Default, por defecto, si no hay otra cosa, se pone ese valor. Fixed, que solo puede tener ese valor. Cualquier otra cosa que no sea red, no validaría en este caso. No se ven tanto estas cosas, pero bueno, que las tengáis en cuenta. Bueno, atributos. ¿Qué pasa cuando tenemos un atributo? Para empezar, lo que hay que tener en cuenta siempre es que si hay un atributo involucrado, ha habido una definición o estamos en una definición de un elemento complejo. ¿Vale? Los elementos, cualquier elemento que tenga atributos se considera complejos. Ahora, ¿cómo se define el atributo en sí? Pues la declaración de un atributo no tiene misterio, se declara exactamente igual que un elemento de tipo simple. Veis que es exactamente igual, pero cambiamos la etiqueta element por attribute, ¿vale? Y el resto es todo análogo. ¿Cuál es la cosa que hay que tener en cuenta, que lo veremos luego cuando construyamos un elemento con atributos? Es dónde poner esta línea, ¿vale? Esto sí que tiene más intríngulis, ¿vale? Esta línea es importante que esté en su sitio y si no está en su sitio va a dar un error y es uno de los errores más complicados de darte cuenta, sobre todo al principio, ¿vale? La línea de los atributos, porque tampoco tiene especial sentido, simplemente tiene que estar en un sitio concreto dentro de la definición del elemento complejo y si no está ahí va a dar error, ¿vale? Entonces el atributo se declara como un tipo simple, el cuidado es dónde se pone, ¿vale? Aquí tenéis ejemplos de un atributo lang dentro del last name, ¿vale? Pues la definición en el XSD sería exactamente igual que la de un elemento simple. El problema es que esta línea tiene que estar contenida en la definición de este elemento last name, ¿vale? Y el lugar donde se pone es importante. Si no se pone bien, daría un error. Tenemos los mismos atributos de default y de fix que en los elementos, ¿vale? Y además tenemos uno que sí que es más relevante, que se ve más en los ejemplos, que es el use. Use required. Eso es lo que se suele ver además, que significa que ese atributo tiene que estar sí o sí en un elemento, que es obligatorio que los tenga. No pueden existir esos elementos sin el atributo, ¿vale? He añadido aquí una mini explicación sobre restricciones y extensiones, porque a la hora de construir los bloques lo vamos a ver, vais a ver usado restriction y extensions, ¿vale? Por lo menos para que no suene a chino del todo, aunque bueno, habrá cosas que os sigan sonando a chino un poco todavía, pero quiero insistir en que es perfectamente normal cuando se prenden con los esquemas. Al principio todo es muy chino, ¿vale? Básicamente las restricciones las usamos para definir valores válidos dentro de los contenidos. Hay un apartado entero de restricciones después, más a fondo. Simplemente esto es para que cuando veáis el XS restriction os suene de lo que es. Básicamente es dentro del contenido que tiene un elemento, ¿qué puedo poner? ¿Vale? Pues cambiar el tipo de dato, como lo hemos visto antes, el XSString, XSInteger, ya en sí es una restricción. Porque, por ejemplo, si pones entero, estás diciendo que solo puede haber enteros. Pues se pueden usar restricciones manualmente para seguir añadiendo condiciones. Pues, por ejemplo, un número entero que no pueda ser más de 5 o menos de 2. ¿Vale? Siempre la gracia es que vamos a partir de un tipo de dato más genérico,
por ejemplo uno de esos, un XS integer, y después vamos a decir qué más tiene que pasar, qué más condiciones se tiene que cumplir para que sea válido ese elemento. Y aquí tenéis un ejemplo de uso de restricción en el elemento edad, ¿vale? El age de antes. Usamos la restricción con base entera, base XS integer, y decimos, ya os digo, esto tiene su apartado aparte, todas estas las veremos con más calma, pero bueno, esta es más o menos la que más mejor se intuye. Min inclusive y max inclusive, ¿eh? Valor 0 o valor 120. Pues que hay un mínimo del valor de este elemento que tiene que ser 0, y hay un máximo de valor que tiene que ser 120. O sea, no puede ser menos que 0 ni puede ser más que 120. ¿Vale? Estas son las restricciones. Las extensiones las usamos para darle más propiedades, añadir propiedades a un tipo de dato existente, a un elemento existente. ¿Vale? El ejemplo clásico que vais a ver ahora en los bloques de construcción es ponerle un atributo a un elemento. ¿Vale? La manera de poner un atributo a un elemento, por la más que más vais a ver en los ejemplos, es esta. ¿Vale? Directamente definiendo un elemento que se llama producto, utilizamos una extensión y dentro de esta extensión es donde metemos el atributo código. ¿Vale? La definición del atributo código. Usamos extension para añadir al elemento producto la capacidad de tener un atributo. Lo que os decía antes de que es importante el lugar donde colocar el atributo dentro de la definición de un elemento complejo es porque en cualquier otro sitio que no esté esta línea no te va a funcionar. Tiene que estar justo aquí. Bueno, pues vamos ahora con los elementos complejos. Un elemento complejo es aquel que no es simple. Entonces, si el elemento simple era aquel que no podía tener ni atributos ni otros elementos, el elemento complejo es aquel que bien o tiene atributos, o tiene otros elementos, o tiene las dos cosas. ¿Vale? Para construir los elementos complejos dependemos de lo que tengan. Hay 4 o 5 posibilidades, dependiendo de lo que tengan. Vamos a ir viendo una por una. El primer caso, sencillito, solo tiene atributos, pero no tiene contenido. ¿Vale? Siempre que digo esto es que, por definición, si lo definimos así, en el XML el elemento no va a poder tener contenido, porque si no, no validaría con nuestro esquema XSD. Entonces, elemento vacío solo contienen atributos. No tienen ni otros elementos dentro, ni tienen contenido. ¿Vale? ¿Cómo se define eso en un esquema? Pues aquí tenemos la piecita, el bloque de Lego. Definimos siempre, ya sí que os va a partir de ahora, ya lo vais a ver, pues igual que teníamos elementos simples, tenemos complejos. El simple type no suele hacer falta ponerlo explícitamente. El complex type sí, siempre lo vais a ver, ¿vale? Al construir elementos complejos, casi lo primero que vais a hacer siempre es poner complex type. Esto parece que no, pero con las ayudas de autocompletar que tiene el XML Copy Editor se acaba cogiendo el truco y acaba siendo bastante más ágil de lo que parecería a primera vista escribir todo esto. ¿Vale? Entonces tenemos complex type y decimos, vas a meter este atributo ahí y ya está. De esta manera nos valdría, no haría falta hacer más. Luego os he incluido casi siempre estos ejemplos de esta otra manera de trabajar porque hay gente que le gusta más, tiene sus ventajas, y una cosa muy importante, que el XML Copy Editor tiene una autoedición de esquemas y usa mucho esto. ¿Vale? La alternativa a crearlo como antes, alternativa a esto, que es crear el elemento directamente de a una, digamos, es utilizar tipos propios. ¿Vale? Que es definir un tipo, ¿vale? Como una función en programación. Definimos este tipo, ¿vale? Hacemos todo lo que hacíamos antes dentro de la definición del tipo por separado, y después este es el tipo que usamos aquí. El concepto es exactamente igual que una función en programación. Tiene todas los puntos positivos, que lo puedes reutilizar en otros elementos, pero a gusto de consumidor. Al final no vamos a llegar a esquemas tan densos como para que esto sea una ayuda significativa. Entonces, lo que cada uno esté más cómodo haciendo, ¿vale? A mí personalmente no me gusta mucho usarlos, prefiero ir de a una y ya está, pero como estéis más cómodos. También es verdad que yo aprendí sin usar tipos predefinidos, o sea, tipos nuestros, tipos definidos por nosotros, y eso puede ser que me haya condicionado. Así que, como os sintáis más cómodos, ¿vale? Se puede emplear en
Es verdad que si subiéramos el nivel y tuviéramos más complejidad, sí que serían muy necesarios, pero a los niveles que vamos a llegar nosotros se puede tirar sin ellos perfectamente, ¿vale? Pero bueno, si queréis utilizarlos, sin problemas. Siguiente tipo de elemento complejo que nos podemos encontrar, muy habitual, es el elemento complejo que solo tiene otros elementos. No tiene contenido y no tiene atributos. ¿Vale? ¿Cómo sería el bloque? Sería así. Aquí la novedad es que tenemos los indicadores sequence, ¿vale? Es un indicador de orden, que es el que nos va a indicar qué elementos hijos tiene el elemento complejo que estamos definiendo y en qué orden tienen que aparecer. ¿Vale? Esto viene después en su sección propia. Quedaros con que en sequence, porque hay varios tipos de estos indicadores, quedaros con que el sequence es una secuencia ordenada, depende del orden que les des aquí. En este caso tienen que aparecer por este orden first name y last name. ¿Vale? Exactamente igual que vienen aquí. Si lo quisiéramos poner al revés, last name primero y first names después, no funcionaría. Tiene que ser el orden que marcas tú en la secuencia. ¿Vale? Esto es un poco la novedad. Y aquí tenéis el ejemplo del elemento personalizado, como hicimos antes, que veis que es hacer exactamente lo mismo. Es como te bajas el complex type por ir a una parte del código, yo siempre las pongo abajo cuando tengo que hacer cosas de estas, y luego lo utilizas cuando quieras. ¿Vale? Pues esta es la manera de definirlos y usamos tipos personalizados. Aquí os dejo, recalco la ventaja que puedes tener un tipo personalizado, es como el concepto de programación y de las funciones es clavado. Puedes tener tu tipo personalizado por ahí abajo que no te moleste mucho y luego usarlo cuando quieras en los elementos que quieras definir y automáticamente estás haciendo exactamente lo mismo, pero puedes reutilizarlo y lo dejas todo más clarito. Insisto, cuanta más complejidad, mejor te viene esto. Luego tenemos uno muy clásico que es tener el elemento, sus atributos y contenido. ¿Vale? Lo raro es tenerlos solo atributos y no contenido, como vimos al principio. Esto es súper habitual. Con el anterior, y estos son los que más vais a ver y los esquemas que más vais a repetir. ¿Vale? Esto es un poco el esquema que teníamos cuando os presenté la extensión. Es el ejemplo por excelencia es este. ¿Vale? Un elemento que tiene atributos y contenido. ¿Vale? Y esto es un poco la definición. Aquí el tip es que estaba ahí puesto en el PowerPoint y no lo dije antes, es cada vez que veáis simple content, ¿vale? Esta es la manera que tienes de definir lo que vas a poder meter dentro del contenido de un elemento. ¿Vale? Y por eso cuando no teníamos contenido no nos hacía falta utilizar simple content. ¿Os acordáis que cuando no teníamos el primero que hicimos, que solo era un atributo y no tenía contenido, era complex type y el atributo y ya está? ¿Vale? Todo esto es porque sí que vamos a tener contenido dentro. Entonces esto es lo que nos permite validar que haya contenido. Por eso se complica un poco más la película. ¿Qué pasa? Que lo dicho, este elemento es muy normal, se ve muchas veces, entonces ahí lo que tienes es copias y pegas, sabes que aquí hay que poner el nombre del elemento, sabes que la base es la que tú quieras, ¿vale? La que necesites y luego tienes el atributo, ¿vale? Tenemos el contenido mixto que puede tener todo. Puede tener contenido, puede tener otros elementos, puede tener atributos y aquí, por ejemplo, en el ejemplo que puse no hay atributos, pero hay un apaño después de, oye, añádeme atributos a este ejemplo. ¿Vale? El contenido mixto se parece al anterior y al anterior es como un poco mezcla de todo y además añades esta etiqueta. Es la manera que nos deja meter contenido adicional a el elemento. ¿Vale? El resto se parece mucho a los anteriores que hemos visto. ¿Vale? Le echáis un vistacín y está. Aquí tengo un par de ejemplos que serán los que os me pongo a hacer en el tutorial del XML Copy Editor de esta de validación. ¿Vale? Pero bueno, si os queréis hacer vosotros, esto es lo mismo que el anterior, lo que pasa que tenemos un atributo ID en el elemento letter, ¿vale? Y aquí es lo mismo, pero además añadimos otro atributo barco dentro del elemento shipDate. ¿Vale? Es como ir metiendo pedacitos dentro del XSD
poco a poco. Digo, este ejemplo lo haré en el tutorial del XML Copy Editor que haga de esta presentación. Por último, en este bloque de la construcción de los esquemas tenemos los indicadores. Ya hemos visto pinceladas, pero bueno, en general los indicadores, vamos a pasar, en general los indicadores lo que nos indican es cómo se pueden usar los elementos. Y tenemos dos tipos de indicadores. Tenemos los de orden, que el que vimos antes fue el sequence, pero uno de estos es uno de orden. Simplemente definen el orden de los elementos hijos. O sea, cuando estamos definiendo un elemento complejo que tiene otros elementos dentro, siempre hay que usar indicadores de orden para definir cómo tienen que aparecer los hijos. Y después, más genérico, tenemos los indicadores de ocurrencia, que pueden ir en cualquier elemento y nos indican cuál es el número posible, máximo y mínimo, de apariciones que pueden tener esos elementos en el XML. ¿Vale? Y ahí tenemos dos, el max occurs y el min occurs, que como veis es bastante lógico, máximo número de ocurrencias posibles y mínimo. Bueno, vamos primero con los indicadores de orden. Tenemos el all, ¿vale? Que es el menos restrictivo de todos, que nos deja que los elementos hijos del elemento complejo que estamos definiendo aparezcan en cualquier orden. ¿Vale? Lo que sí que te obliga es que a que cada elemento tiene que aparecer solo una vez, pero el orden no importa, ¿vale? Cualquiera, ¿vale? Es el menos restrictivo. Después tenemos el choice, ¿vale? Que sería una O exclusiva. Es verdad que esto luego se puede apañar utilizando algún que otro atributo por ahí para que no sea exactamente exclusiva, pero si lo dejáis según está en este ejemplo, ¿vale? Usando el XS choice, hay que elegir entre el elemento person, puede tener o el elemento employee o el elemento member. No puede tener los dos, ¿vale? Este sería el choice. Y después tenemos el que vimos antes, que es el sequence, ¿vale? Es el tercero que tenemos, que indica que tienen que aparecer todos los elementos que estamos poniendo y en el orden en el que nosotros los pongamos, ¿vale? Pues estos son los tres indicadores de orden que tenemos. Ojo, que se pueden combinar, que hay algún ejercicio por ahí que la solución es combinando indicadores de orden. Por ejemplo, puedes poner que primero vaya un choice entre dos y después vaya un sequence, ¿vale? Sería maneras de seguir poniendo. Esto se puede combinar como queráis. Imaginaros que son bloques de Lego, ¿vale? Esas cosas se pueden hacer. Después los de ocurrencia. Vaya manera, no sé ni hablar. Los de ocurrencia son bastante obvios, ¿vale? Se pueden poner en cualquier elemento que estéis definiendo en el esquema, ¿vale? E incluso lo podéis poner en indicadores de orden. O sea, tú aquí puedes poner en este XS sequence, por ejemplo, puedes poner un max occurs. Y entonces lo que te haría sería, oye, pues esta secuencia se puede repetir 3 veces, ¿vale? Toda la secuencia, no solo los elementos. Entonces los indicadores de ocurrencia pueden ir en cualquier sitio. Simplemente especificas, bueno, cualquier sitio que tenga sentido, pero especificas el número de veces mínimo o máximo que puede poner un elemento. Tenéis el max occurs, que si no lo tocáis y no ponéis nada, por defecto es 1, ¿vale? Y lo que vais a ver mucho es el max occurs unbounded, que significa los que sea, ¿vale? Ilimitado. N ocurrencias, ¿vale? Las que queráis. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo con que el child name solo puede ocurrir 10 veces. Pero ya te digo, esto lo más normal es que el elemento nuclear, el que más me gusta a mí de nuestros archivos XML, el que se puede repetir indefinidamente, se lleve un max occurs unbounded, ¿vale? Y nadie el min occurs, lo mismo pero al revés, también por defecto es 1. Si no lo ponéis, significa que el elemento tiene que aparecer al menos una vez. Y este lo que más se va a ver es el min occurs 0, ¿vale? Que implica que ese elemento no tenga por qué aparecer, ¿vale? Simplemente dejas de hacerlo obligatorio, el min occurs 0, ¿vale? Lo que os dije antes, siempre me adelanto y hago spoilers, que tanto max occurs como min occurs se pueden utilizar directamente en los indicadores de orden, ¿vale? Lo que haces es que todo el bloque se vea afectado, no solo un elemento en concreto. Bueno, nada, y aquí tenéis una serie de ejercicios de prueba que también estarán las soluciones en el aula virtual, y haré un vídeo con todos ellos, y si me da, al final va a ser un vídeo todavía más largo que este, que ya es decir, pero bueno, creo que tengo un par de ellos. Tengo este, nada, son todos muy sencillitos, los paso así un poco despacio, así los queréis hacer
no tienen mucha historia, ¿vale? Este simplemente construir el XML, un XML válido. Al final sí que voy a aprovechar para deciros aquí que de cara al examen, a los ejercicios de examen de validación de XML siempre hay dos maneras de enfocarlos. Uno, que yo os dé un esquema y os pida un XML que validado con ese esquema esté ok, sea válido, ¿vale? Y dos, que es que yo os dé un XML y que me tengáis que construir un esquema que cumpla una serie de características. Y ahí pues, normalmente yo os daría la letra de las restricciones. Diría, oye, pues por ejemplo, en este caso diría, oye, pues que el código del animal tiene que ser un identificador real, el nombre no puede tener más de 10 caracteres, el atributo continente tiene que ser obligatorio, esas cosillas, ¿vale? Las restricciones que ahora vamos a ver, que es el siguiente gran bloque. Pues es las dos maneras de enfocar este tipo de ejercicios. O yo te doy el esquema con todo, obviamente un poco más complejo que este. Yo te doy el esquema con todo y tú tienes que interpretarlo a la hora de escribir un XML, o yo te doy el XML y te digo qué esquema y qué restricciones tienes que incluir en ese esquema, ¿vale? Para que ese XML sea válido con ese esquema que me estás construyendo. Bueno, pues por fin llegamos al último apartado de esta presentación, que ya os había avisado que se iba a quedar ligeramente larga. Nos quedan las restricciones y los tipos de datos en esquemas. Y como hemos ido comentando ya, las restricciones las usamos para definir qué valores puede tener el contenido de un elemento y el valor de un atributo. Digamos que la parte anterior de los bloques del esquema es qué elementos va a haber, en qué orden van a aparecer y cuántas veces pueden aparecer y cómo son esos elementos que van a llevar, si atributos y otros elementos o contenido o contenido. Y las restricciones es definir qué podemos meter en ese contenido. ¿Vale? En ese contenido, si es texto, si es numérico, en cualquier caso, si es un número comprendido entre unos valores, si la cadena de texto no puede tener más de 10, de tamaño de 10 caracteres. Aquí ya las posibilidades son infinitas. ¿Vale? Pues para eso usamos las restricciones. Bueno, ahora empiezan una serie de ejemplos. No están todos, he puesto los más comunes. ¿Vale? Insisto, no están todos, pero la verdad es que entendiendo el concepto, después todos los que son parecidos se entienden bastante bien. Por ejemplo, en este caso, he puesto como ejemplo el min inclusive y max inclusive. ¿Vale? Menor que y mayor que. Los elementos similares serían el min exclusive y el max exclusive, ¿vale? Que serían el menor estricto, mayor estricto. En este caso que vemos aquí es menor o igual o mayor o igual. Aquí la diferencia es exactamente qué entraría. Ojo, que estas son buenas preguntas tipo test, aunque nuestros exámenes no van a ser tipo test, pero en este caso que vemos aquí, por ejemplo, sería si en el XML el valor del elemento de fuera 120, sería un elemento válido o no. ¿Vale? Como es inclusive, es un menor o igual. ¿Vale? En este caso, el max include sería el máximo, pero incluido el valor que le ponemos aquí. Entonces sí que sería válido. Igual con el mínimo, ¿vale? Este valor sería válido. Si pusiéramos exclusive, no serían válidos, ¿vale? Los valores referencia que les pongamos. Cosillas, cosas que no hemos comentado igual a lo largo de esta presentación. El XS Simple Type es el elemento que hay que poner siempre a la hora de definir restricciones o extensiones de elementos simples. Entonces, lo normal es que lo veáis. Digo, este es el bloque que usamos para añadir una restricción a un elemento simple, pues empieza con simple type y ya después la restricción y lo que sea. ¿Vale? Otro par de ejemplos con cadenas de caracteres, con el XSString, serían restricciones en la longitud. El XSLength, es la longitud total de la cadena. Es decir, el elemento password estamos definiendo que es un elemento simple type, estamos añadiendo una restricción con la base de cadena, el XSString, ¿vale? Que decimos que esa cadena tiene que tener una longitud de 8 caracteres. Todo lo que no sea que la cadena tenga 8 caracteres exactos no va a validar con este XSD. Y después, seguimos con las cadenas, también tenemos el max length y el min length, ¿vale? Que son la manera de escribir qué tamaño mínimo tiene que tener
la cadena de caracteres y qué tamaño máximo. En este caso, seguimos con el ejemplo de la contraseña, el password. Tenemos lo mismo, una restricción con una base de cadena a la que, para que sea válido, la cadena que le pongamos en el contenido del XML tiene que tener una longitud mínima de 5 y una longitud máxima de 8. ¿Vale? Más cosillas tenemos por aquí. Tenemos la restricción XS Enumeration. Esta es similar a un desplegable de Excel. Cuando haces el mítico Data Validation de Excel, que dices, oye, aquí en esta celda solo puedes poner esto, esto y esto. Esto es igual. ¿Vale? Hay varias maneras de hacer esto. Esta es igual la que se ve más claro. Simplemente lo que estás haciendo es decirle, oye, en este elemento coche, con lo mismo, es un elemento simple y la base es una cadena, pero esas cadenas solo me puedes aceptar estos valores. Audi, Golf, BMW. Todo lo que sea que en el XML original no pongas uno de estos tres valores, no te va a validar. También tenemos los patrones, ¿vale? El XS pattern, que es, desde mi punto de vista, de los elementos más interesantes, nos dan muchísimo juego porque prácticamente nos permiten definir los contenidos válidos de un elemento o de los valores de los atributos de manera muy manual y prácticamente carácter a carácter y sin prácticamente, ¿vale? Que ese casi que es lo que yo os aconsejaría para entender los patrones, sobre todo de primeras, que os imaginaréis que estáis construyendo carácter a carácter que puede llevar el contenido de un elemento o el valor de un atributo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que tenéis aquí, veis que estamos definiendo un elemento letra, que es un elemento simple, y le vamos a poner una restricción con una base de cadena de caracteres, un string, y usamos el patrón. ¿Vale? Y le decimos que el patrón que vamos a usar es corchete A-Z corchete. ¿Vale? Esto es muy importante que al principio quede muy claro. El corchete significa, cuando abres y cierras un corchete, estás definiendo un carácter. ¿Vale? Un solo carácter. ¿Qué significa A-Z? Significa que puedes elegir un solo carácter del rango, eso es lo que significa el guión, a Z, minúsculas. Esto en la práctica lo que significa es que puedes elegir cualquier letra de la A a la Z minúscula. Bien, entonces el elemento letra sería válido si su contenido fuera una letra minúscula de la A a la Z, pero no sería válido si le pusieras AB, por ejemplo. Cualquier combinación de dos letras, tres, cuatro, más de una, no sería válido, porque el patrón especifica claramente una sola letra. Lo que pasa es que la puedes escoger de un rango de la A a la Z. Entonces, el juego con los patrones va a ser aprendernos su sintaxis, el tema de los corchetes y otras cosillas que vienen ahora, ¿vale? Para construir nosotros de cero un patrón que queramos que nos sirva para validar el contenido de un elemento o valor de un atributo. En este caso que veis ahí, es un pelín diferente al ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque tenemos tres caracteres, tres conjuntos de corchetes, rangos a poder elegir de letras mayúsculas, de la A mayúscula a la Z mayúscula, ¿vale? Pero la diferencia principal es que tenemos tres. ¿Vale? Tenemos conjunto 1, conjunto 2, conjunto 3. ¿Vale? Para validar este elemento, aquí siempre tienes que pensar en, vale, ¿qué elementos serían válidos? ¿Qué elementos iniciales serían válidos con esta definición de esquema XSD? Pues cualquiera que lleve tres letras de la A a la Z mayúsculas, ¿vale? No minúsculas. Aquí tenéis otro ejemplo más en el que hemos complicado un poco los rangos, ¿vale? Esto es perfectamente válido. Pensar una cosa, no es necesario poner el guión solo significa rango, pero, como vais a ver en ejemplos posteriores, ahí podéis poner todas las letras que queráis sin falta de guiones. Lo que estáis dando siempre son elecciones, ¿vale? Entonces, ahí lo que significa es, puedes elegir una letra del rango A minúscula, Z minúscula, o puedes elegir una letra entre el rango A mayúscula, Z mayúscula. En la práctica, letras tanto minúsculas como mayúsculas, ¿vale? ¿Y cuántas? Tres, porque tienes tres corchetes. Vale, como prueba de lo que os acabo de decir, tenemos este ejemplo. ¿Vale? Aquí tenéis que tener mucho cuidado porque es verdad que al no estar acostumbrados, porque es verdad que la gran mayoría de las veces vais a ver conjuntos con los guiones, con rangos de elecciones, cuando no hay un rango, nos choca.
Y de primeras, si veis el ejemplo que está ahí delante, lo que se tiende a pensar es que el elemento de elección, para validarlo, tenéis que poner X y Z. Es como lo que viene más inmediato a la cabeza, pero no, siempre acordaros, los corchetes representan un carácter a elegir entre todo lo que le metáis dentro del corchete. Al poner un rango, es como si estuvierais poniendo manualmente, si ponéis el AZ minúsculo, si ponéis el AZ minúsculas, es como si estuvierais poniendo vosotros A, B, C, D, E, F, tal, 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 todas. ¿Vale? Eso es un rango. Aquí no hay rango, simplemente es una elección entre la X, la Y y la Z. Es la única manera de validar ese elemento, no las tres. Siempre corchetes, un carácter. Con eso os tenéis que quedar. Al igual que podemos usar letras, también podemos usar números. ¿Vale? Entonces también es otra muy clásica de ver los patrones para definir valores válidos que tengan números en la ecuación. Vale, en este caso tenemos un elemento identificador, que también es un elemento simple, tenemos una base entera, ¿vale? Porque solo vamos a usar números, y tenemos un patrón con 1, 2, 3, 4, 5 corchetes, es decir, 5 caracteres que van a ir entre 0 a 9, es decir, 5 números enteros. ¿Vale? Ya está, como veis, es muy similar a lo anterior. Tenemos un par de caracteres especiales bastante importantes, luego hay otros que no se ven tanto, pero el asterisco y el signo más son bastante importantes porque se ven bastante y son muy útiles. Si son conceptos similares a los que tenéis en bases de datos, por ejemplo, con SQL. El asterisco significa que un elemento se puede repetir varias veces y no tiene por qué aparecer. Sería 0 o más ocurrencias, 0 de 0 a n. ¿Vale? ¿Y qué es lo que se repite? Lo que le pongáis a su izquierda, es decir, él va a afectar al conjunto que tenga a su izquierda. Ojo, que aquí es importante que tengáis en cuenta que podéis usar paréntesis con reglas matemáticas. ¿Vale? Si tenéis más de un conjunto de caracteres dentro del paréntesis y le ponéis un asterisco, todos se van a ver afectados, no solo, no solo uno de ellos. ¿Vale? En el caso que tenéis aquí sería un poco redundante porque solo hay un carácter de la a la z y el asterisco lo que dice es que ese carácter se va a poder repetir de 0 a n veces. En la práctica esto te da mucha flexibilidad, ¿vale? Porque en real lo que le estoy diciendo aquí es que podéis poner cualquier cadena de letras minúsculas, no importa el tamaño, incluso que no haya cadena, que sea vacía, porque el asterisco nos lo permite, de 0 a n, de 0 a varios, de 0 a infinito, ¿vale? Las que queráis. Bueno, obviamente tenemos luego limitaciones físicas, pero en principio ilimitado, ¿vale? Entonces aquí sería la pregunta, si te pongo hola con la H mayúscula, ¿esto sería válido? No, porque solo nos permite muchas letras, pero minúsculas, ¿vale? El otro que se usa mucho, se ve mucho en los ejemplos, es el signo más, que es prácticamente igual que el asterisco con una diferencia importante, que el signo más requiere que al menos aparezca el elemento al que se está refiriendo una vez. El asterisco no. El asterisco permite 0 a n. Puede no aparecer. El signo más es de 1 a n. 1 a varios, 1 a infinito. ¿Vale? Pero al menos una vez tiene que aparecer. Las reglas son las mismas que con el asterisco. Lo que tenga a su izquierda es lo que va a afectar. En este caso, si os fijáis, tenemos dos caracteres, uno a z minúscula, otro a z mayúscula. Hay un paréntesis y un signo más. Al poner ahí ese paréntesis, lo que estamos haciendo es que ese signo más afecte a ambos. Es decir, lo que se puede repetir de 1 a n veces es la combinación letra minúscula, letra mayúscula. ¿Vale? Ahí tenéis los ejemplos. Si ponéis hola con la H minúscula y la L minúscula, sería válido porque es minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula. Los otros dos ejemplos no, porque no cumplen el patrón de minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula. ¿Vale? Es más enrevesado de ver que luego de entender. Porque es verdad que de primeras, como casi todo en esta presentación, errar uno, no es algo que estéis acostumbrados a ver y de primeras asusta un poco.
Después es muy mecánico, como os he dicho siempre, y lo repetiré hasta el infinito. ¿Vale? Aquí la clave es tener muy claro que los corchetes representan un carácter y si sumamos estos caracteres especiales, tener muy claro a quién afecta exactamente. No es lo mismo tener paréntesis que no tenerlo. Si no hubiéramos tenido paréntesis, ese más solo afectaría a la A, la Z mayúsculas. ¿Vale? Al tener paréntesis afecta a las dos. Entonces, el patrón que se repite, o que se puede repetir si queremos, porque sería válido, es una letra minúscula, una letra mayúscula. Esa es la repetición. Cambiamos un poco de tercio. Es posible hacer o lógicos directamente con el patrón. Esto sería exactamente igual que hacer el enumeration que vimos antes, ¿vale? Con un patrón, un enumeration simple de dos alternativas, pero es el fondo es el mismo, ¿vale? Aquí puedes elegir entre hombre y mujer, ¿vale? Para el contenido del elemento. Ya está, no tiene mucha más ciencia. Podéis usar el que queráis, por cierto. Bueno, y aquí os dejo un poco el resumen de los caracteres especiales que usamos con el patrón, con el XS pattern. El asterisco y el signo más ya los hemos visto, ahí tenéis ejemplos, mirarlos con tranquilidad, pero sobre todo aquí lo importante es tener claro a qué afecta, ¿vale? Si tenéis paréntesis, si tenéis más de una posibilidad, siempre tener cuidado a ver a qué afecta, pero bueno, estas cosas siempre se pueden probar después y decir, creo que es esto, pues no, porque me da error de validación, ¿vale? Tenéis el esto, el guioncito este para arriba, que se me acaba de ir completamente como leche sellado. Luego tenéis aquí, que esto no lo mencionamos, tenemos aquí el acento circunflejo, que lo que hace es negar, ¿vale? Niega el juego de caracteres siempre y cuando sea el carácter de una expresión. Y luego tenemos el puntito, ¿vale? Que es lo que se llaman los comodines, los wildcards en bases de datos, que puede sustituir a cualquier carácter individual, ¿vale? Por ejemplo, si tienes a puntito C, pues este patrón se validaría con un ABC, con un A1C, con A-C, porque sustituye a cualquier carácter individual, ¿vale? Es un comodín. Bueno, aquí tenéis un poco los ejemplos que hemos visto hasta ahora, los caracteres de los corchetes, que acordaros siempre lo importante es que cada uno de ellos representa un carácter. Y de aquí lo único que no salió anteriormente es las llaves. ¿Vale? Que si no queréis repetir, pues como os acordáis del ejemplo de los identificadores, que eran 5 números, de 0 a 9, si no queréis repetir los 5 números, podéis utilizar las llaves, ¿vale? Que sería exactamente lo que viene a su izquierda, es lo que se repite el número de veces que le pongas en la llave. Y nada, os dejo aquí las listas de las restricciones así genéricas que hay, las que hemos visto, y alguna que otra más, ¿vale? Para que las tengáis siempre. No, ya os digo que no voy a salir nunca de lo que explico en estas presentaciones, así que con estas de sobra. Y ya sí que sí, para acabar, nos quedan los tipos de datos que se pueden usar en los esquemas. Lo he puesto aquí al final con las restricciones porque al final, cambiando el tipo de dato, lo que estás haciendo es añadirle una restricción, ¿vale? Dependiendo del tipo de dato que estés usando, ya habéis visto que podemos hacer unas cosas u otras, pero solamente cambiando el tipo de dato ya es en sí mismo una restricción bastante importante, ¿vale? No es lo mismo poner una cadena que poner un número, que poner un decimal, que poner una fecha, que poner un ID, ¿vale? Entonces aquí vamos a ver un poco los tipos de datos más usados en los esquemas. Bueno, empezamos por un clásico, el tipo de dato string, ¿vale? Como os comenté a lo largo de esta presentación, si no os queréis arriesgar, si no estáis seguros de exactamente cuál va a ser el contenido de un elemento, es como un tipo de dato de los más generales que tenemos, traga con casi todo. Entonces, ante la duda, si ponéis tipo string, no os va a dar luego problemas a la hora de validarlo, ¿vale? Aquí voy a destacar de los tipos derivados de string uno que vais a ver muchísimo, que es el tipo de dato ID, ¿vale? Acordaros, los identificadores es el mismo concepto que en bases de datos, los utilizamos para poder establecer la unicidad de un elemento concreto de nuestro archivo .xml. Es decir, si designo un atributo, código o libro como tipo ID en todo el documento XML,
el valor que yo le ponga a ese atributo código libro tiene que ser único, no se puede repetir. ¿Vale? Exactamente igual, el mismo concepto que en bases de datos. Pues el tipo ID, que lo veremos en los ejemplos bastante, es un tipo de dato que viene derivado del string. Aquí tenéis las restricciones que se pueden aplicar, que hemos visto antes, que se pueden aplicar a los tipos de datos string. Alguna ya la hemos visto. Dejo el resto, siempre que veáis estos ejemplos, dejo el resto para trabajar en las actividades prácticas. Si tenéis curiosidad, es bastante importante que os suene, por ejemplo, el ID refs, que se combina muy bien con el ID. Pero bueno, ya os digo, esto ya queda para la parte más práctica, los ejercicios. Y luego nada, os puse unos cuantos ejemplos que voy a pasar un poco más rápido, porque son todos bastante mecánicos. Si queréis usarlos, son una manera de usar una restricción que ya os viene dada de serie, digamos. Por ejemplo, si queréis usar el tipo date, que ya viene definido, el XSDate, la fecha, es un tipo de dato que te permite utilizar fechas, validar fechas que sean con este formato, ¿vale? Año, mes, día. Si no os gusta este formato, pues no podéis usar el tipo XSDate, pero por ejemplo, con lo que aprendimos antes con los patrones, podréis hacer una validación para cualquier formato de fecha que se os ocurra. ¿Vale? Simplemente en este, si queréis usar este, sabéis que este es el formato. Y lo mismo con el resto, los times y los periods es lo mismo, o sea, son tipos de datos que ya vienen predefinidos en los esquemas, que si los queréis usar, sabéis que siguen estos formatos. ¿Vale? Pues los time, la hora es horas, minutos, segundos. ¿Vale? El daytime es una mezcla de los dos, se juntan y la única diferencia, lo único que tienes que tener en cuenta es que esa T de en medio es lo que separa la parte de la fecha y la parte de la hora, ¿vale? Pero al final también es bastante inmediato de ver. Igual un poco más enrevesado es el duration, porque es el único que te deja jugar bastante con cosas obligatorias, no obligatorias. ¿Vale? Al final lo que indica es un intervalo de tiempo. Lo que pasa es que lo puedes empezar a indicar desde años. ¿Vale? Hay una primera parte que son, digamos, las partes de las fechas, años, meses y días, y luego otra parte que son las partes de la hora, ¿vale? Horas, minutos y segundos, ¿vale? Estas no es ninguna obligatoria, lo que tienes que poner siempre en orden, ¿vale? Siempre de izquierda a derecha. Si os saltáis algo, está bien, no pasa nada, pero no podéis alternar en posiciones que no encajan, o sea, siempre de más tiempo a menos, digamos, ¿vale? Pues ahí tenéis unos cuantos ejemplos. Todos esos elementos que veis ahí serían válidos, ¿vale? En un XS duration, o sea, cumplirían las reglas del XS duration. Veis que hay algunos que se saltan cosas, no lo tienen todo, no pasa nada, ¿vale? Siempre tenéis en cuenta que tienen que ir por orden, ¿vale? Ahí tenéis las restricciones que se pueden aplicar en los date. Los tipos de datos numéricos, aquí pasa una cosa que igual de primeras no sé, como que no es inmediata de pensar, que es que el tipo de dato primitivo de los numéricos es el decimal y el resto son los que se derivan de ahí, ¿vale? En el decimal, yo aquí os volvería a la ley de estar seguro de lo que necesitáis en un tipo de dato. Si queréis utilizar, si tenéis claro que hay valores decimales, usáis decimal, pero si no, yo no me complicaría la vida y usaría los enteros. ¿Vale? Pues al final yo creo que es más sencillo trabajar con números enteros que con decimales, pero eso ya a gusto de consumidor. Ya hemos visto, estas son bastante interesantes, hay algunas también que veremos en los ejercicios prácticos, porque hay cosas bastante interesantes a la hora de trabajar con restricciones con los números. Por ejemplo, cuántos decimales puede tener, cuántos dígitos totales puede tener el número. Entonces hay algunas cosillas interesantes que veremos a lo largo de los ejercicios. Y luego tenemos un par de tipos de datos misceláneos que os puse aquí, que uno es el boolean, que al final el dato booleano pues es si es true o es false, bastante útil a la hora de definir validaciones de atributos. ¿Vale? Al final, por ejemplo, ahí tenéis un ejemplo con un atributo booleano, que solo puede ser true o false, que indica si algo está activado o desactivado. ¿Vale? Pues para eso nos viene muy bien un tipo booleano. Y luego tengo, por último, el tipo de dato en URI, que lo que hace es validas cuando el contenido respeta el formato de una URI.
¿vale? Acordaros las URIs, lo hemos visto en espacios de nombres, pueden ser URNs, URLs. Bueno, en este caso tenemos una URL, pues como respeta el formato de una URL, hace el check y diría que es válido si está definido con el tipo de dato en IURI. Luego, al final de estas presentaciones tenéis ejemplos prácticos, que son los que subiré el tutorial del XML Copy Editor resolviéndolos, ¿vale? Tenéis 2 o 3. Nada, ahí entran cosillas que no he comentado en la presentación, en modo investigación, para que las practiquéis vosotros, pero bueno, nada, eso, eh, echarles un vistazo y ya me contaréis. Son 2 o 3 ejercicios y ya está, hemos acabado. Pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos nos escuchamos en el siguiente tutorial.